Televisa presenta. Fue aprobado el paquete fiscal para el ejercicio del 2020 en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Un presupuesto, pues el presupuesto, el dinero que va a ejercer el gobierno federal el próximo año, el dinero que va a invertir o va a gastar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el próximo año en el ejercicio fiscal del 2020. Ya fue aprobado por los diputados. No sin antes haber pasado por unos momentos muy polémicos, por haber pasado por un debate intenso, por haber atravesado algunas situaciones complicadas. Los diputados tuvieron que disponer de una sede alterna porque la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión estaba tomada en ese momento por una serie de agrupaciones campesinas que estaban reclamando que se les aprobaran una cantidad importante de apoyos para distintas actividades. Eso obligó a los diputados federales a trasladarse a otro lugar y ahí sesionar, instalar pues ahí una sede provisional del Poder Legislativo y ahí sesionar y aprobar este paquete, el paquete fiscal. Es decir, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, lo que va a ingresar el gobierno federal. ¿Cuánto nos van a cobrar? Pues, ¿sí? ¿Cuánto le vamos a dar nosotros, los ciudadanos, al gobierno vía el pago de nuestros impuestos? Porque por todo pagamos impuestos. Y de ahí, pues cuánto va a ingresar el gobierno y después cómo se lo va a gastar. En seguridad pública, en educación, en la infraestructura educativa, en salud, en infraestructura, en salud, cuánto le va a tocar a los estados, cuánto le va a tocar a los municipios, cuánto le va a tocar a los estados vía las dependencias federales, en fin. Y también, desde luego, ¿cómo le fue a Sonora? Tenemos que preguntar cómo le fue a Sonora. Dicen que a Sonora pues, no le fue tan bien en ese presupuesto que va a ejercer el gobierno de la 4T el próximo año. Y entonces aquí vamos a tratar de aclarar un poco ese tema, porque al final de cuentas, pues debe interesarnos de qué manera el gobierno está ejerciendo el dinero que nosotros le proveemos al gobierno vía el pago de nuestros impuestos, porque eso es, al final de cuentas, el dinero que se gasta un gobierno, todos, no nada más el de la 4T, todos, el de Claudia Pablo Luis también, el de Celia López Cárdenas también, todos. Entonces, pero bueno, vamos a empezar por esto. Me da mucho gusto recibir en esta mesa de pros y contras a dos diputadas federales que estarán con nosotros, además de otras intervenciones que le voy a presentar más adelante. La diputada federal del Partido de Acción Nacional, Madeleine Bonafoc, bienvenida. Hola, muchas gracias. Le agradezco mucho, la primera vez que viene usted aquí. Así bienvenida, es. Ojalá que venga más seguido. Gracias. Es importante discutir estos temas. Lorena Valle San Pedro, diputada federal de Morena, ¿cómo está, diputada? Muy bien, un gusto estar aquí contigo y saludar a tu público. Les agradezco mucho a las dos que han venido. Quiero adelantarle que en unos minutos más le voy a presentar también un análisis del economista Marco Antonio Córdoba sobre este paquete fiscal, bajo la perspectiva de, a partir de la pregunta de que si ese presupuesto, ¿qué tanto abona a mejorar la situación económica de nuestro país y desde luego de nuestro estado? Entonces, pues hay una pregunta muy simple. Dicen que a Sonora no le fue tan bien en ese presupuesto. Habría que preguntar si a Sonora no le fue tan bien, o al gobierno de Sonora no le fue tan bien, o a los municipios de Sonora no le fue tan bien, o a lo mejor a las dependencias federales sí les fue muy bien. Diputada Lorena Valles, ¿cómo le fue a Sonora? O si se puede responder a estas alturas la pregunta, porque todavía están conociendo el paquete. Sí, bueno, pues yo estoy muy contenta de haber aprobado este presupuesto. Es un presupuesto que se aprobó por una amplia mayoría, 302 votos a favor de un presupuesto que tiene un nuevo diseño, Sergio, que eso es lo que se ha entendido muy poco en esta nueva etapa. Siempre se quiere analizar bajo la antigua perspectiva del antiguo gobierno, del antiguo régimen, y hoy
quiero decirte que este es un presupuesto que se va a ejercer con transparencia, con austeridad, que tenemos como prioridad algo muy importante. Los programas sociales están destinando de manera prioritaria recursos a esos programas que ya son ampliamente conocidos. El rescate del sector energético, que también es fundamental. A mí me tocó ser parte de la 62 legislatura y en aquel entonces augurábamos pues la catástrofe que sería la aprobación de esa reforma energética. Hoy es necesario rescatar esta palanca de desarrollo tan importante y por supuesto como otra prioridad muy significativa el tema de la seguridad. Se destinan recursos para la estrategia de pacificación del país y por supuesto del fortalecimiento de la Guardia Nacional. Ahí yo sí haría un paréntesis porque hay un debate muy fuerte a nivel nacional, el diputado usted lo conoce muy bien, sobre una cosa es meterle dinero al tema de la seguridad pública y otra cosa es saber qué hacer con el problema de la inseguridad, ¿no? Es una cosa el presupuesto y otra cosa es la estrategia. Hay un fuerte debate ahí a nivel federal. Ha estado defendiéndose mucho Alfonso Durazo con ese tema de la estrategia. Él sostiene que sí hay estrategia, la oposición dice no hay estrategia, pero por lo pronto pues hay que terminar de armar esa Guardia Nacional, ¿no? Así es, y justamente lo que hace falta es tiempo y por supuesto recursos. Lo hemos platicado con él de manera muy cercana, muy directa y obviamente nosotros creemos que sí hay una estrategia, creemos que es la estrategia correcta, pero indudablemente un problema que tomó años recrudecerse también tomará un determinado tiempo corregirse. Yo creo que vamos en el camino correcto, sin embargo es importante redoblar esfuerzos, eso lo tenemos absolutamente claro y por eso es que es parte de nuestras prioridades en este presupuesto 2020 y que se ejercerá, insisto, bajo los criterios de esta nueva administración. Y es muy difícil, insisto, Sergio, comparar este presupuesto con los anteriores, incluso en su diseño programático. Eso es fundamental también destacar. Bien, ojalá que este espacio sirva para irle entendiendo a ese documento, porque es lo que va a regir la manera en que se va a utilizar el dinero público el próximo año e irlo socializando, ¿no? Exacto, esa es la idea. También eso es importante. Diputada Madeleine Buenafox, a ver, primero, ¿estoy pronunciando bien su apellido? Muy bien, Sergio. Muy en español, bien. Muy bien. A ver, ¿cuál es la postura, usted es diputada del Partido Acción Nacional, sobre este paquete que se ha aprobado? Ustedes tuvieron una postura muy clara desde el principio, no quisieron ir a la sesión, tuvieron un pronunciamiento público, dieron conferencia de prensa ahí en la Ciudad de México y han estado críticos ante este paquete aprobado pues por la mayoría que hace ahora el partido Morena junto con sus aliados. Bueno, primeramente permítame decirte que decidimos no ir a la sesión porque la Constitución es muy clara. El artículo 74 dice que el día 15 de noviembre debe estar aprobado el presupuesto de egresos y de alguna manera hemos visto que el presidente ha estado acomodando la ley a su manera. Ahí está la ley Taibo, ahí está como nombraron a la nueva titular de Derechos Humanos y bueno, aquí no se citó con tiempo, no se circuló la información con tiempo, no es un documento menor, no es un documento pequeño y es un tema muy importante, como tú lo dices, es cómo se van a aplicar los recursos de todas las mexicanas y de todos los mexicanos, no los recursos del presidente el próximo año y con qué se van a atender todas las necesidades que todos tenemos. Fue una decisión difícil, eso no quiere decir que no hayamos hecho nuestro trabajo. Nosotros presentamos las reservas desde las comisiones, estuvimos diciendo qué temas es los que veíamos que teníamos que defender más al ciudadano o a dónde se tenían que mandar recursos y pues en general decirte que es un presupuesto que sí nos preocupa. Yo quisiera decirte que ojalá nosotros nos equivoquemos y ellos tengan razón y le vaya bien a este país. Sin embargo, de entrada vemos que es un presupuesto pues que elaboró el Ejecutivo, a pesar de que es una función que tenemos nosotros como diputados, pues se hizo ahí en la Secretaría de Hacienda, hasta se les olvidó quitarles ahí el nombre de los empleados que lo elaboraron y no se tomó en cuenta la voz de los legisladores. Una sola de las reservas de oposición no fue aceptada, pero además decirte pues que esta toma de la Cámara de Diputados pues por campesinos o por los padres de los jóvenes que están en las prepas en línea o por los químicos o por los pensionados pues fueron generadas por estas tremendas reducciones que venían en el proyecto inicial del presupuesto de egresos para el 2020. Entonces pues de entrada esas voces no fueron escuchadas. También me tocó asistir con los alcaldes a Palacio Nacional a pedir recursos para la infraestructura municipal. Bueno, fuimos recibidos, ya es muy conocido por todos, con gas lacrimógeno. Esas voces tampoco fueron escuchadas. Entonces de alguna manera pues este presupuesto nosotros vemos que la voz que representa es la voz del presidente.
¿A quién le fue bien? Pues le fue bien a la refinería Dos Bocas. ¿A quién le fue bien? Pues le fue bien al Tren Maya. ¿Quién le fue mejor? Pues le fue mejor a los estados gobernados por Morena. Pero pues no nos fue bien a nosotros como estado de Sonora. Inclusive si tú ves los números, pues hay una reducción al 0.4%. Lo cual pues para nosotros es delicado. Tocabas ahorita el tema de la seguridad. En el tema de la seguridad te están dejando los mismos 4,000 millones de pesos que se traían el año pasado. Es uno de los temas más graves, si no es que el más grave que estamos viviendo ahorita en el país y además en el estado. Tenemos uno de los municipios con mayor violencia en el país, que es Cajeme, desgraciadamente, y para esto se requiere equipamiento y para esto se requiere capacitación, y como tú muy bien dijiste y que nosotros también se lo hemos preguntado al secretario Durazo y no lo tenemos claro, también se requiere una estrategia y también se requieren análisis y metas muy claras que tampoco tuvimos acceso a ellas. ¿No tuvieron acceso al documento? No, sí tuvimos acceso al documento inicial, ya lo que es el dictamen, pues hubo como un promedio de 2 horas antes de que iniciara la sesión para analizarse. No aceptó ninguna reserva. No se aceptó ninguna reserva. ¿Por qué motivo? Pues la oposición comúnmente no nos acepta las reservas. Diputada, ¿le hicieron alguna modificación al paquete? Yo entiendo que el Ejecutivo manda un paquete, una propuesta de paquete fiscal, así lo hizo la gobernadora hace días, se manda una propuesta de presupuesto, ¿no? Así es. Al legislativo, y entonces el legislativo, por lo menos aquí a nivel local, yo supongo que en los demás estados es igual, los diputados locales le hacen modificaciones al documento original. Es facultad. Sí, porque es la facultad, al final de cuentas. En este caso, ¿hubo modificaciones? Sí, sí las hubo, hay que decirlo, y es parte de las facultades que tiene y las obligaciones que tiene el gobierno federal de presentar al inicio de septiembre justamente el paquete económico, que incluye la propuesta de ley de ingresos que ya fue discutida, que ahí interviene el Senado, la Cámara, y como facultad exclusiva revisar y poder modificar el presupuesto. Claro que sí, se incrementó por más de 11,400 millones de pesos la propuesta inicial, se reasignaron, se reorientaron recursos y se atendieron las demandas. Eso es algo muy importante. Hubo desde un periodo muy largo, varias semanas, donde hubo parlamento abierto respecto de diferentes temas, y qué decir de escuchar a quienes se manifestaban frente a las instalaciones de la Cámara de Diputados. Justamente se fue difiriendo la sesión de la cual estábamos en receso, hay que recordar eso, que estuvimos en receso y se reanudó esta sesión para la aprobación del presupuesto, por lo tanto no hay ninguna violación a la ley orgánica de la Cámara respecto a la fecha, es una sesión legítima, y en ese sentido de decir que sí se reorganizaron, sí se reorientaron recursos, se atendieron temas, por ejemplo, como los manifestantes que estaban justamente pidiendo por recursos para, por ejemplo, los maestros y los alumnos que estaban sobre el tema de prepa en línea, que es un tema que se logró atender, muy importante. En el tema de las demandas, sobre todo de Antorcha Campesina, pues ahí sí, no fue posible atender. Ellos venían acostumbrados año con año a una bolsa que incluso rebasaba los 30,000 millones de pesos destinados no directamente al beneficio de la gente, sino a sus economías personales. En ese sentido, ahí sí se escuchó a las diferentes organizaciones campesinas, se atendió el tema del campo, el presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural votó a favor de esta propuesta de presupuesto y bueno, finalmente se lograron acuerdos. Yo quiero corte. Nada más, yo presenté hace unos días aquí en uno de los noticieros un reportaje que hicieron unos compañeros allá en la Ciudad de México sobre el poderío político y económico de Antorcha Campesina. Yo entiendo que ustedes al militar en partidos distintos pues tienen un modo diferente de ver las cosas, ¿no? Sin embargo, ¿estarán ustedes de acuerdo conmigo o estarán ambas de acuerdo en que pues cosas como la de Antorcha Campesina no podían seguir, ¿no? Claro. Sí, no más que no hay que afectar a todo el campo, ¿no? Y menos cuando es una actividad tan importante para el estado de Sonora. Bueno, vamos a ponerle pausa ahí, tengo que ir a un corte. Estamos poniendo a análisis este paquete, el paquete fiscal 2020 del gobierno federal. Tengo aquí de invitadas y les agradezco mucho de nuevo que hayan venido a la mesa de pros y contras, a las diputadas federales del PAN, Madeleine Bonafox, y también a la diputada de Morena, diputada federal de Morena, Lorena Valles San Pedro. Hacemos una pausa y regresamos, vamos al segundo bloque ya de pros y contras.
Les recuerdo que este espacio se transmite todos los lunes a las 9 de la noche por la señal de Televisa Sonora, en el 12.1 en señal abierta y 112 de cable, desde la región central del estado, acá en Hermosillo, y también hasta toda la parte sur del estado, en los valles del Mayo y del Yaqui, toda aquella región. Saludos para ustedes también allá, saludos a la gente que nos acompaña acá, a todos. Igual, el mismo canal, 12.1 en señal abierta y 112 de cable. Esto es los lunes a las 9 de la noche. Pero le tenemos también una retransmisión en la red estatal de Televisa Sonora, que ahí ya incluye los canales nacionales y llegamos también hasta todo el norte del estado con este espacio de pros y contras. Es los sábados a las 9 de la mañana. Hay una retransmisión de este mismo espacio, de este mismo tema que estamos tratando en esta ocasión, del presupuesto, pero el sábado a las 9 de la mañana en la red estatal de Televisa Sonora, junto con los canales que le acabo de mencionar, el 12.1 en señal abierta y 112 de cable. Estamos poniendo sobre la mesa lo que se vaya entendiendo hasta este momento, porque es cosa de irle escarbando. Es un documento muy amplio, tiene muchísimos artículos, tiene muchísimos aspectos, tiene muchísimos temas de los que se tienen que ir interiorizando los mismos diputados y también los gobiernos estatales y los municipales. El presupuesto federal, el paquete fiscal del 2020. ¿Qué dijo la gobernadora Claudia Pavlovich sobre este tema? Lo que sé es que no nos fue tan bien, digo, como a muchos estados, pero como las cifras vienen en distintos rubros de infraestructura, otras son fondos concursables, de bolsas que tiene la federación y que antes nosotros poníamos un par y paso. Entonces tengo que revisar realmente cuánto fue, pues, lo que recibimos menos. No quiero dar cifras preliminares, como fue aprobado en la madrugada, pues yo no tengo todavía el documento en mano y como pues buena abogada sin documento en mano no voy a estar dando datos. La verdad es que yo estaba un poco, como siempre, con la esperanza en el último que muere, que se diera un cambio en esto, pero pues la verdad es que no ha sido así. Entiendo la preocupación del tema del sur-sureste, donde viven pues finalmente las gentes más marginadas, pero también en Sonora, en Sinaloa, en todos lados hay gente que tenemos con marginación, y creo que se debe de atender la educación, la salud, la infraestructura, las obras hidráulicas, las obras que se requieren para recibir inversión. ¿Podemos saber cómo le fue a Sonora, por ejemplo, en el tema de seguridad pública a estas alturas? Sí, bueno, no sí, sé qué me corresponda contestar. Muy bien, yo creo que sí es muy importante poner en contexto, Sergio, cuáles son los números para Sonora. Yo quisiera muy brevemente comentar, hay dos rubros por los cuales llegan recursos federales a nuestra entidad, es el ramo 28, es el ramo 33. Y por ejemplo, el año pasado se aprobaron, en el caso del ramo 28, 25.125 millones de pesos. Este año aprobamos 26.101.2 millones de pesos. 1.100 millones más. Hay 976 por ramo 28 más que el año pasado, de manera nominal. Es decir, hay que descontar la inflación de estas diferencias. En ese sentido, hay una variación real del 0.3%, es decir, se aumentó un 0.3% el ramo 28 en Sonora. 28. Eso es lo que incrementó. Ahora, el ramo 33 en 2019 fueron 15.916 millones de pesos. Esta ocasión aprobamos 16.444 y una variación nominal de 527 millones de pesos. ¿Para qué? Ramo 28 son los recursos que le llaman no programables porque dependen de los ingresos, de ciertos ingresos, del pago de impuestos, de IEPS, etcétera, etcétera. Y el ramo 33, ese sí tuvo una disminución que fue del menos 0.2%. Ese es el contexto real de lo que está pasando en Sonora. No son números catastróficos, no son números para echar a andar estas campañas de desprestigio, incluso en el caso de algunas medios o de algunos diputados que han intentado decir, traicionaron al estado de Sonora. Eso es absolutamente falso, no hay tal traición. Estos son los números así, tal cuales, fríos. No solamente por estos rubros llegan dinero
a nuestro estado. También están los convenios de descentralización y reasignación, que esos justamente son parte de los recursos que vamos a conocer una vez que se firmen los convenios respectivos, que deben de estar suscritos el primer trimestre del año 2020. Eso lo prevé la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y que son recursos para protección social en salud. Se ha hablado también, yo quisiera hacer un paréntesis, del tema del Hospital General, del famoso equipamiento. Ya me ganó una pregunta ahí, pero bueno. El presidente comentó en su gira, y así lo constatan varios medios, que habría recursos para ese equipamiento. Sí. Se habla de alrededor de 700 millones de pesos. Sin embargo, no vamos a encontrar el renglón como tal en el esquema del presupuesto. No está así desglosado. No viene una parte que diga 700 millones de pesos para el Hospital General, no. Entonces, ¿dónde viene? ¿Cómo No va a viene? venir. Tiene que ser a través de un convenio. Y estos son justamente los convenios de descentralización y reasignación, los que van dirigidos a la protección social en salud, y puede ser, hay que ver qué convenios se firman finalmente, pero seguramente estará considerado. El total de gasto federalizado se incrementa 0.1%, ya sumando lo que se tiene por ramo 28, ramo 33, convenios de descentralización. Y por último, programas y proyectos de inversión. ¿Esto qué quiere decir? Son recursos que ejercerán las secretarías, que en el caso de Sonora será la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Federal de Electricidad. Ahí tuvimos un incremento importante del 14%, es decir, tuvimos 3.136 millones de pesos asignados el año pasado. Hoy tenemos 3.707, un incremento de más de 571 millones de pesos. Esos son recursos que gastará el gobierno federal en Sonora. Y por último, añadiría nada más, recordar que Sonora llegan alrededor de 5.000 millones de pesos que se tendrán este próximo año para los más de 365,000 beneficiarios de los programas sociales, que esos llegan directamente. ¿Le llegan directo al a través beneficiario? de la Secretaría de Bienestar a el beneficiario. ¿Pero le llegan al beneficiario o llegan vía la Secretaría? Llegan directamente al beneficiario. Recordemos que cada quien se formó ya, aprobamos ya en la Cámara el Banco del Bienestar, y estamos ya por aprobar una iniciativa que ya aprobamos en la Comisión de Hacienda, para que los jóvenes también puedan recibir sus becas y ser sujetos de servicios bancarios. Ahorita vemos el tema del Fondo Minero. Muy Diputada Madeleine Bonafox, Sí. ¿cómo le fue a Sonora? Digamos la misma pregunta. Bueno, de entrada decir, qué bueno que se apoye a los jóvenes, qué bueno que se apoye a los adultos mayores, pero este tipo de programas pues no generan desarrollo, no generan crecimiento para el país, pero además de momento todavía no tienen reglas de operación, por lo cual los vuelve opacos. Nosotros en varias ocasiones hemos propuesto ahí en la Cámara de Diputados que haya un padrón de beneficiarios, que se sepa bien quién está recibiendo y por qué motivos este recurso, y no existe. Hay una alcaldesa que dijo los programas sociales no bachean igual y no generan alumbrado eléctrico y no hacen que salga agua potable de la llave. Entonces esto es muy delicado, el que se dé tanta prioridad y tanto porcentaje a más de 400,000 millones de pesos del presupuesto para este tipo de programas que a lo mejor los están requiriendo los alcaldes, porque de entrada pues en las obras de Sonora pues vemos ahí unas carreteras para Agua Prieta y unas carreteras para Cananea, pero pues no vemos, yo de entrada no veo el hospital que venga a los 800 millones de pesos aproximadamente que se requieren. No veo que venga la conclusión de obras como la presa en Nacosari o como la desaladora que se requiere en Peñasco, o todo el rezago de pavimentación que hay en Hermosillo y que hay en Cajeme. Y sin embargo, si nosotros quitamos el tema de la inflación, estamos recibiendo, como te comentaba, 0.4% menos que el año pasado, y esto hace que los campos, pues también todo lo demás que se ha comentado, si quitamos la inflación, los rubros bajen los recursos. Esto es sumamente delicado. No podemos estar ante un presupuesto populista cuando nosotros lo que requerimos es seguridad, cuando lo que requerimos es salud. Son los mismos 4,000 millones de pesos para la seguridad que se aprobaron el año pasado, siendo que el programa está rebasado. Tenemos más de 30... Sonora, ¿no? No, para todo el país. Más de 30,000 homicidios dolosos. De verdad estamos bañados en sangre, requerimos
tratar este tema con estrategia y con recursos y no se está viendo reflejado y de verdad lo digo y lo voy a repetir, ojalá yo esté equivocada. ¿No vienen recursos ahí en lo que ustedes revisaron los diputados del PAN, recursos para impulsar el desarrollo económico en las regiones del país, en las regiones de Sonora, para impulsar a los empresarios, para impulsar el emprendedurismo, por ejemplo? No, ¿no hasta el momento no viene nada de eso, inclusive para la infraestructura municipal se redujeron muchísimo los recursos para que pueda haber obras importantes, todo se va a ir en gasto corriente, todo se va a ir en nómina, todo se va a ir en lo que ya está comprometido, no viene para Sonora una sola obra importante que podamos mencionar, no digo que las que vengan no sean importantes, pero pues trascendental, que nosotros ¿Obras digamos... estratégicas no se menciona ni una? No se menciona ninguna. Así es. A ver, el incremento, me está hablando la diputada Lorena Valles y me da cifras de los porcentajes de que se incrementó, pero entonces usted me dice que sí se incrementó, pero ya en la práctica vendría a ser un decremento porque subió más la inflación. Exactamente, así es, en la mayoría de los rubros. Sí, justamente yo daba los datos considerando la inflación, por eso hablábamos de una variación nominal y una variación real. Cuando hablamos de montos, por ejemplo, te decía en el caso del ramo 33, una disminución del 0.2% ya real, aunque hayamos aumentado los 527 millones. Sin embargo, en ramo 28 tuvimos un aumento de 0.3%, de tal forma que al hacer el ajuste o la suma del total de gasto federalizado, encontramos que este año serán 47.948 millones de pesos, que significan 0.1% más que el año pasado. Ahora, hay una forma muy sencilla de saber cómo está Sonora en el marco nacional, y es justamente el gasto federalizado per cápita, porque ese nos permite tener una visión muy generalizada. ¿Cuál es el gasto federalizado per cápita? Son 15,665 pesos. Ese es en promedio lo que irá a cada mexicano desde el presupuesto, se asigna, digamos, por ponerlo como un... ¿Cuánto es? 15,665 de gasto federalizado per cápita. En el caso de nuestra entidad, así es, en el caso de nuestra entidad, nuestra cifra son 15,519 pesos, es decir, muy cerca al ingreso promedio, al gasto promedio federalizado. Pausa. Entonces, se gastan los mismos 15,500 para poner cifras cerradas en un ciudadano de Moctezuma que en uno de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Así es. ¿Lo mismo? Gasto federalizado, desde luego. Eso es lo que nos permite ver cómo el gobierno está distribuyendo por persona, cómo gasta el gobierno federal por persona. En promedio es este que te digo, 15,665. ¿Y cómo se garantiza que a uno no le van a tocar 45,000 pesos y a otros 3 no le van a tocar nada? Me quedo con esa pregunta. Me quedo con esa pregunta y también me quedo con la reflexión después del corte de esa queja tímida de muchos presidentes municipales que están preocupados porque no les va a llegar el dinero suficiente para tapar un bache, para contratar más policías, siquiera para pagar a veces los exámenes de control y confianza. Tenemos un municipio como el de Empalme, en donde no tienen dinero para pagar los exámenes de control y confianza, de un municipio que está bañado en sangre, en donde ha habido masacres, en donde han matado funcionarios públicos, han ejecutado a jefes policíacos, y resulta que no tiene el municipio para pagar los exámenes de control y confianza. Sé que no le toca a usted eso, diputada, pero yo creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa también. Voy a un corte y regreso al tercer bloque de esta mesa de pros y contras.
Es pros y contras, estamos poniendo sobre la mesa algunos aspectos, los más que se puedan poner de ese amplísimo abanico de temas que es el presupuesto federal, el del próximo año, el paquete fiscal. Tengo en la línea, bueno, está con nosotros, está conmigo aquí en la mesa, las diputadas Lorena Valle San Pedro y Madeleine Bonafox, y está en la línea telefónica, vamos a platicar unos minutos con ella, con la diputada federal Wendy Briceño. Diputada, ¿cómo está? Buenas noches, si nos ven el lunes o días, si nos ven el sábado, ¿cómo está? Saludarte con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio, Sergio, y saludar a las compañeras Lorena y Madeleine. Bueno, estamos tratando de encontrar un punto de equilibrio para entender el paquete fiscal, ¿sí? En cuanto a, obviamente, pues tendríamos que aterrizarlo, como estoy hablando aquí, con 3 diputadas federales sonorenses, entender desde la generalidad, cómo le va al país, si el país es el presupuesto que necesitaba para impulsar el desarrollo económico, la economía de este país. Hay una publicación que se da este lunes de Moody's, creo, en donde dice Moody's que está ya en recesión la economía mexicana. Se entender de esa parte hasta la parte muy local, la parte de nosotros, de cómo nos va a nosotros en Sonora con ese presupuesto. ¿Cuál es su reflexión, diputada, sobre esto? Bueno, en principio decir que el presupuesto es un presupuesto responsable en muchos sentidos. Es un presupuesto que no aumenta deuda, es un presupuesto que tiene una mayor inversión en lo que son los programas sociales, que creo que podemos hablar y discutir sobre el punto, pero que va sobre todo destinado y pensado para la gente, y eso también beneficia a la gente de Sonora. Es un presupuesto que no aumenta impuestos y que no aumenta en términos reales los energéticos. Un presupuesto efectivamente austero porque además reduce el gasto corriente, situación que no acatan necesariamente todos los gobiernos estatales. Yo creo que pudiésemos irnos revisando. Los presupuestos son documentos finalmente complejos desde muchas perspectivas, pero pudiésemos irnos revisando diversos rubros y encontrando dónde hay gobiernos locales. Cuando digo locales me refiero en lo general a los estatales, que no están necesariamente reduciendo sus gastos corrientes. Y ese sí es un mensaje del presupuesto federal. Entonces, creo que ese es un presupuesto con estas líneas de manera amplia. También es un presupuesto que trae y privilegia algunas de las obras que el gobierno ha puesto sobre la mesa desde antes incluso de tomar protesta y con las que se tendría que estar precisamente activando la economía. En términos generales, son algunos de los elementos que yo pondría por principio en la mesa. Bien, ha dicho la gobernadora, presenté en el bloque anterior una declaración de la gobernadora muy conservadora ella en la respuesta que dio en cuanto a que decía que necesitaba revisar, que parecía ser que no le iba tan bien a Sonora como se esperaba, por lo menos desde la perspectiva de las gestiones que ella ha venido realizando en el gobierno federal. Hablábamos del tema del hospital, lo hablamos aquí, también hablábamos, y es un tema que no hemos abordado, el tema del fondo minero, que le tocaba un recurso bien importante a los municipios, etiquetado, etcétera. También la diputada Madeleine, por cierto, Wendy decía, sí, hablaba del problema, nos habla del problema de la falta de reglas de operación de algunos de esos programas que pues tienen mucho presupuesto, pero que no tienen reglas de operación. Sí, mira, sobre el tema, en el caso, por ejemplo, de la Comisión de Igualdad, que es la que yo presido, nos hemos reunido con algunas ya dependencias a hablar concretamente del tema de las reglas de operación, pero más allá de un trabajo de una sola comisión, ya hay vamos a decir, una línea muy concreta de que todos los programas, y es un compromiso que está haciendo también el legislativo, aunque las reglas de operación le tocan al ejecutivo, pero también el legislativo en esta vigilancia, de que todos los programas deberán tener reglas de operación. En principio algunos programas tuvieron efectivamente lineamientos y otros tuvieron reglas, pero efectivamente le apostamos en conjunto a que todos los programas tengan reglas de operación, coincidimos en eso. Bien, ¿cuándo tendrían que estar listas esas reglas de operación? Porque pues yo entiendo las reglas de operación como la manera en que se van a entregar
esos apoyos, los requisitos, la forma en que se va a ejercer ese dinero, que no es poco, y es dinero público, al final de cuentas, que se tendría que ejercer con la mayor claridad y transparencia posible, ¿no? Las reglas de operación tendrían que estar listas para fines, me parece, de enero. No sé si tengan el dato más preciso mis compañeras, pero más o menos en ese tiempo, y las están preparando en este momento. De hecho, algunas dependencias, en el caso de lo que nosotras hemos promovido, nos han dicho, si hay propuestas concretas de las diputadas o diputados para fortalecer las reglas de operación, adelante. Entonces, digamos, en esa tesitura es como estamos trabajando también con los cuerpos técnicos para fortalecer con propuestas las reglas de operación. Bien, en el caso ya particular de la diputada Wendy Briceño, ¿hay alguna gestión que se haya aterrizado en este presupuesto de las que usted promovió en su campaña? Mira, nosotros concretamente impulsamos, Sergio, recuperar todo lo que fue el presupuesto de salud que tiene que ver con la atención al cáncer de mama, al cáncer de ovario, al cáncer de cervix, que todo se recuperó, y no solo se recuperó, sino que fue progresivo, que tiene que ver, por ejemplo, con los refugios, que los refugios atraviesan a todo el país. Sonora, por ejemplo, no había tenido presupuesto para el refugio de Hermosillo en concreto desde hacía muchos años. De la Esperanza, Hacienda La Esperanza. Exactamente, y este año tuvo presupuesto. E igual, en el caso de Obregón, había algunas dudas, y para la segunda convocatoria que se sacó en el año, tuvo presupuesto. Entonces, estamos impulsando la progresividad en el presupuesto de los refugios. De hecho, hemos dialogado bastante al respecto con la coordinadora del Instituto Sonorense de la Mujer. También impulsamos más recursos para el tema de lo que tiene que ver con alertas de género, y que también logramos que fuese progresivo y fortalecer el presupuesto de CONAVIM. Igualmente, en lo que tiene que ver con personas que viven con VIH, para recuperar todo este presupuesto. A mí me parece que todas son gestiones sumamente relevantes y que atraviesan a todo el país. Es decir, estamos hablando de que recuperamos, por ejemplo, este presupuesto del que hablamos venía en una propuesta de presupuesto, venía 22 prácticamente por ciento abajo. Todo no solamente se recuperó, sino que fue progresivo, y logramos aumentarlo en todos estos casos que estoy mencionando. Para el caso de las entidades federativas y los municipios, yo participo también, porque luego así es como nos organizamos finalmente, en la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. Ahí también votamos una opinión progresiva y estuvimos discutiendo sobre el que se tenían que mantener, las participaciones federales necesariamente se tenían que mantener. Esa fue una discusión conjunta de todas las bancadas, y así es como también lo expresamos ante la Comisión de Presupuesto, que finalmente sí se hizo por toda la Cámara y se hizo por la bancada también de Morena. Me parece que de una manera muy responsable buscar mantener las participaciones federales, y en algunos casos pues se mejoraron en cosas que se pueden además puntualizar de manera muy concreta. Y también Fortasec, que había como dudas sobre el tema de Fortasec, si iban a reducirse 1,000 millones de pesos. ¿No se redujo? Que no fue así. ¿En cuánto quedó? En arriba de 4,000 millones de pesos quedó Fortasec. Bien, porque es un tema que aquí le hemos escuchado mucho, por ejemplo, a la presidenta municipal de Hermosillo, a Celia López Cárdenas, y a algunos otros municipios que tienen problemas con el tema de la inseguridad, ¿no? Se recuperó, porque ese fue el posicionamiento que tuvimos para el caso de Fortasec. Se recuperó y está arriba de los 4,000 millones. Así fue como quedó. Bien, diputada, yo le agradezco mucho. Queríamos conocer el punto de vista y la explicación suya sobre este paquete fiscal. Entiendo que apenas está en proceso de ser socializado, de ser difundido. De hecho, es el propósito de este programa. Estoy entendiendo, por lo menos en lo que tengo en el programa, estoy entendiendo que había algunas cosas que se dijeron que no son ciertas.
a otras que tal vez sí lo sean y ya nos daremos cuenta más adelante. Hay mucho debate político, hay muchas acusaciones y hay que decirlo, hay mucha cosa, hay mucho fake, ¿no? En este tema. Y entonces a veces gana la post-verdad, esa que nació junto con las redes sociales. Finalmente, diputada, para agradecerle, el Fondo Minero, ese sí, se va. El Fondo Minero no se va, Sergio. El Fondo Minero se reorienta. Ya se había incluso comentado. Hubo diputados y diputadas de Sonora que nos acercamos a la dirección del Fondo Minero, que es parte de la Secretaría de Energía, para conocer más de cerca qué es lo que iba a suceder con el Fondo Minero. Ya a la par de que haya un recurso legal, etcétera. Pero después de primero analizarse si se iba por la vía de las tandas, después digamos que la propuesta fue que se fuera a través de la infraestructura en escuela. Entonces, el Fondo Minero se va a estar reorientando. Creo que habrá que observar con bienestar los detalles de cómo se estará reorientando este recurso, cómo se estará invirtiendo por escuelas, etcétera. Yo solamente agregaría en este tema a una servidora, no sé si coincida con mis compañeras, igual y sí, de las solicitudes que más me llegan como diputada tienen que ver con infraestructura educativa, tiene que ver con deporte, sí, tiene que ver con salud. A lo que voy con esto es, hay mucha infraestructura educativa que no es, que está, digamos, que le falta ser atendida, modernizada, o en su caso comedores, como comedores en las telesecundarias, en las escuelas rurales, que no están siendo atendidos y que de pronto pues hemos mandado los oficios a la SEC. Algunos han podido proceder, la mayoría no. Entonces, en ese sentido, y tomando en cuenta que sí hay un pulso de solicitudes de las escuelas, que si caminamos en las escuelas y en las comunidades te das cuenta de las necesidades, pues entonces tenemos que observar que es positivo que se reoriente en infraestructura educativa. Por supuesto, como digo, habrá que ver, digamos, las reglas que va a tener, habrá que ver, observar el seguimiento, la vigilancia, todo ello. Pero el Fondo Minero no se va, se reorienta. Y también hay otra serie de obras que sí se estarán haciendo para Sonora y que también son importantes, me imagino que ya mis compañeros los mencionaron, pero que también es importante que se mencionen, porque frente a lo que están señalando algunos, y como tú dices, algunas redes sociales, etcétera, de que no hay beneficio para Sonora, claro que hay beneficio para el Estado. Y creo que se puede analizar con más detenimiento el presupuesto y observar rubro por rubro hacia dónde nos lleva también cada propuesta presupuestal en el caso del gobierno estatal. Creo que es un buen momento también para hacer un ejercicio muy detallado, muy transparente y muy austero, porque además es el ejemplo que se está dando desde lo federal. Diputada, muchas gracias. Muchas gracias, saludos, gracias. Hasta luego, diputada Wendy Briceño Zuluaga. Le decía yo al principio del programa que le iba a presentar y le voy a presentar el análisis que ha hecho el vicepresidente del Colegio de Economistas en el Estado, Marco Antonio Córdoba, sobre este paquete fiscal para el ejercicio del 2020. Si ya lo tenemos listo, pues vamos con él para irle entendiendo más esto. Buenas noches. La propuesta del paquete fiscal para Sonora para el próximo año se percibe limitada, sobre todo en el rubro referente al gasto de inversión pública. El presupuesto de egresos que se tiene destinado para el próximo año, la propuesta, es que el gasto total sería de 70,261 millones de pesos, lo que representa un alza de 1,885 millones de pesos en relación al ejercicio de este año. Si lo analizamos en términos porcentuales, vemos que se tendría un alza del 2.7% en relación a este año. Si le descontamos el efecto inflacionario, la inflación, que en este momento es del 3.02%, pues resulta que en términos reales se tendría una caída del menos 0.3% en el presupuesto del próximo año. En relación a la economía sonorense, en los últimos 3 años se ha perdido un dinamismo en la actividad productiva, lo que se ha reflejado directamente en una caída en la actividad
productiva del Producto Interno Bruto y una disminución en la generación de empleo. En ese sentido, no se perciben elementos en relación al paquete fiscal del próximo año que podrían impulsar el crecimiento de la economía sonorense. Revisando el rubro especial de gastos de inversión pública, para el próximo año se tiene un presupuesto de 1.727 millones de pesos, lo que representaría una caída de 130 millones en relación a este año. En términos porcentuales, una caída del 7% en lo nominal y un 10% en lo real. Para impulsar el crecimiento de la economía sonorense, la propuesta del paquete fiscal para el próximo año tendría que considerar una suma aproximada de 7,000 millones de pesos para que impulsara directamente en la actividad productiva de la región. Gracias. Muchas gracias a Marco Antonio Córdoba, que es el vicepresidente del Colegio de Economistas en el Estado. La pregunta que nosotros le hicimos a Marco Antonio fue, bueno, ese paquete fiscal, ¿de qué manera contribuye o no al crecimiento económico del país y del Estado? Y bueno, ya lo acabamos de ver. El tema es el gasto, voy ahora con usted, Madeleine, en el gasto en inversión. Es decir, el tema de los jóvenes construyendo el futuro, el tema de las personas de la tercera edad, el tema de las ayudas a las personas en condición vulnerable, que hay muchas todavía en este país. Es difícil cuestionarlo cuando salimos a la calle y vemos a gente que necesita. Hay gente que no le alcanza el dinero que gana, y entonces surgen estos programas y son legitimados por la misma gente, incluso por aquella que sí tiene el recurso suficiente, incluso por aquellas personas que sí tienen la situación económica más cómoda. Dicen, pues está bien. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen, no les alcanza y ganan bien poquito o no ganan nada, en fin, y es el único ingreso. Entonces es un poco complicado y a veces políticamente incorrecto cuestionar este tipo de programas, pero de algún modo hay que hacerlo. La otra parte es la parte de la inversión en obra. Un poco lo que decía Marco Antonio Córdoba y lo que mencionaba también usted en la intervención del segundo bloque. Es decir, ¿qué tanto se está utilizando el dinero público para promover inversión, para generar empleo, para atraer la inversión extranjera o la inversión nacional, provocarle a los empresarios mexicanos que gasten su dinero aquí y que generen empleo, que inviertan aquí en sus negocios, no solamente en la construcción, en las carreteras, sino en cualquier otro tipo de rubros? Es decir, que nuestro país sea atractivo para que la gente que tiene dinero venga y lo ponga aquí, y entonces al poner aquí su dinero, pues también pone aquí la generación de empleos y da empleo a la gente de aquí. En ese tema, pareciera, según este análisis, que no está muy bien armado el presupuesto. Pareciera. ¿Usted qué opina? Bueno, definitivamente coincido con Marco Antonio Córdoba, desgraciadamente. Mira, en el Partido Acción Nacional tenemos un principio que es la subsidiariedad, que es no regales el pescado, enseña a pescar. En ese sentido, decirte pues que coincido contigo en que definitivamente hay muchísima necesidad en la población y no dudo que hay cierto grupo de personas que debamos apoyar, pero qué importante mejor sería darles un trabajo digno, darles una educación digna, darles salud digna, porque además, por decirte, un adulto mayor, seguramente si tú en el servicio de salud que él tiene no le das la medicina, pues esos 2,000, 3,000 pesos se le van a ir en eso. Es muy delicado este tipo de políticas populistas, que además dicen, bueno, que ya les van a poner las reglas de operación. Yo lo celebro, nomás que sí me gustaría verlas. El año pasado se tardaron en poner las de las estancias infantiles y otras, y al final pues tampoco eran tan claras y tan transparentes. Y decirte también que en este tema de la inversión, yo me regresaría un poquito al tema del fondo minero. Para mí sí lo están desapareciendo, porque estamos viendo que no le están dando inversión para obras de inversión a los ayuntamientos, y los ayuntamientos que son explotados por la minería, hoy ya se les va a quitar ese beneficio. Esa población que sufre lo que sea que sufra porque la mina está ahí, ya no va a tener esos beneficios. Y mira, yo no estoy en contra de decir que se auditen y que si hubo un mal uso,
pues que se tome lo que se tenga que hacer y que se aplique la justicia. Pero la Si hubo autonomía, corrupción, pues, que se aplique la ley, claro, por claro. supuesto. Es más, yo he estado con el subsecretario de Minería, yo lo he buscado, le he dicho, para Sonora, tú sabes, somos el estado que más recibe recursos por el tema de minería Sí. en el país. Es sumamente importante. Esos municipios de verdad, si tienen lo que tienen, es gracias al fondo minero. Entonces, las obras, bien que mal, ahí están. Ojalá que estuvieran bien y que fueran transparentes y que no estuvieran manchadas de corrupción. Pero yo les digo, pónganle reglas federales y que las audite la federación, pero que sea la autonomía municipal quien les puede decir, hoy van a ser los padres de familia de las escuelas, pero no solo de las escuelas donde hay minas, de todas las escuelas. Entonces eso tampoco me parece justo, siendo que el municipio, el que es explotado, se le está dejando fuera de esto. También quiero hacer una aclaración, se comentó ahorita... Nos quedan 4 minutos, por si Súper decían que rápido, falta mucha era mucho información. tiempo la hora Súper rápido. completa, Bueno, dicen que no se aprobó deuda pública, sí se aprobó deuda pública, se aprobaron 538,349 millones de pesos en ese presupuesto y se dice que no se está reduciendo los energéticos, digo que no se están aumentando, pero la gasolina habían prometido que no las iban a bajar y al día de hoy todavía no las bajan. Yo aquí me detengo un momento para... Diputada Sí. Lorena Valles. Bueno, pues muchas Sí. cosas que aclarar porque de nueva cuenta surge mucha desinformación al respecto de los temas. ¿México tiene una deuda? Sí, por supuesto. ¿Y la tiene que pagar cada año? Por supuesto. ¿Se tienen que asignar recursos? Claro que sí. Debemos. Pero hoy más que nunca, y eso es algo de lo que me puedo sentir muy orgullosa, porque este gobierno de verdad ha estado abonando esa deuda y no está contratando nueva. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de no crear nuevos impuestos y de no aumentar los ya existentes. Eso es algo muy importante y en términos reales no se está aumentando la deuda. Hay que tener mucho cuidado porque justamente ahorita que hablábamos de las variaciones nominales y las variaciones reales, variación real no hay respecto de la deuda. Eso es algo de lo que estamos muy orgullosos en esta administración, porque es muy curioso escuchar luego al PAN y al PRI que todo lo que no hicieron en sus administraciones hoy, en aquellos años, ni programas ni desarrollo económico. Claro que hay que priorizar los programas sociales y por supuesto que vamos a atender también con mucha puntualidad el desarrollo económico. Los programas sociales, nosotros estamos comprometidos no solo con que tengan reglas de operación, los vamos a llevar a la Constitución y espero que ahí esté el PAN y no se ausente como en esta discusión del presupuesto 2020, porque es indispensable. Nosotros más que nunca, más que cualquier otro, estamos interesados en que se transparente. Se ha hablado ya de transparentar el padrón de beneficiarios, algo que jamás se ha hecho. Se está destinando los recursos de manera directa para que no haya intermediación, para que no haya cuotas, no haya corrupción. Están muy dolidos el PRI y el PAN por la eliminación del ramo 23, el famoso ramo que permitía los moches. Hay muchas resistencias de muchos sectores, pues de poder finalmente. Nos quedan 2 minutos, uno para cada una. Así es, Lorena Valles. yo solamente quiero nada más aclarar respecto del Fondo Minero. El Fondo Minero en la Suprema Corte de Justicia hay un recurso que no se ha resuelto el fondo. ¿Qué sucede? Antes se distribuía 20% la Federación, 2.5 SEDATU, 77.5 el Fondo Regional, donde entraban los municipios, los estados. Hoy, con la reforma a la Ley de Derechos, no desaparece el Fondo Minero. Lo subrayo, no desaparece el Fondo Minero. 80% lo administrará CEP, a infraestructura, equipamiento de escuelas de municipios con actividad minera. Lo subrayo también de nueva cuenta. 5% para la administración de esa partida, lo demás economía y federación. Solamente decirle a la gente que es muy importante que busquen fuentes que de verdad sean claras, sean precisas, sean veraces de la información que tiene que ver con el presupuesto. Diputada Buenafox. Sí, muy rápido para decir nomás, pues que el PAN cuando fue gobierno sí generó desarrollo económico, este gobierno generó 0% desarrollo económico. Si hubo moches, que se pongan las denuncias. Yo en lo personal no he recibido un solo moche y jamás lo pediría ni lo recibiría, pero si existen, pues adelante, que se pongan las denuncias. Yo no estoy en contra de esto. Yo creo que definitivamente este es un presupuesto populista, es un presupuesto opaco, es un presupuesto que no va a generar desarrollo económico, que no va a generar crecimiento. Dios quiera que nos dé seguridad, Dios quiera que nos dé salud, Dios quiera que nos dé educación.
Muchas gracias, diputada Madeleine Buenofox, del Partido Acción Nacional. Gracias, diputada. Gracias a ustedes. Gracias, diputada federal Gracias. Lorena Valle San Pedro. Gracias. Muchas gracias a la diputada federal Wendy Briceño, con quien hablamos también. Y también gracias al vicepresidente del Colegio de Economistas, Marco Antonio Córdoba. Gracias sobre todo a usted por su compañía, su sintonía en esta emisión de Pros y Contras. Es un primer acercamiento a este paquetote fiscal que es el del gobierno federal. Ahí tendremos que ir entendiendo, ahí tendremos que irnos enterando de cómo se va a ir distribuyendo todo ese recurso a lo largo del año y cuáles serán las reglas de operación de parte de esos recursos públicos que le vamos a proveer. Insisto, como se lo decía al principio, que nosotros los ciudadanos le vamos a dar al gobierno vía el pago de nuestros impuestos para que el gobierno lo utilice de la mejor forma que sea posible. Ya estaremos pendientes y seguramente vamos a darle otra pasada a este tema más adelante. Todavía falta el del Estado, en fin, falta ir descubriendo algunas cosas ahí. Muchísimas gracias, por haber venido. Les agradezco mucho que han aceptado la invitación y a ustedes también. Les recuerdo la retransmisión de Pros y Contras los sábados a las 9 de la mañana por la red estatal de Televisa Sonora. Gracias.